Ahí está, si están todos de acuerdo, ahora estamos grabando. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a la charla de alianzas fúngicas. Hoy estamos con el disertante Federico Spagnoletti, que es licenciado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y bueno, le voy a pasar la palabra. Antes que nada, Federico, muchas gracias por sumarte, por conectarte y bueno, por compartirnos la temática que nos trae hoy. Así que te doy la palabra a vos para que te termines de presentar. Bueno, muchas gracias, Rocío. Gracias al CEPIA por la invitación y a todos ustedes que están acá presentes para hablar un poquito de alianzas fúngicas. Bueno, como les comentaba Rocío, yo soy Federico Spagnoletti, licenciado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía y doctor en Ciencias Agropecuarias. Trabajo como docente de la Cátedra de Microbiología Agrícola de la FAUBA y como investigador adjunto de CONICET. Voy a empezar a compartir la pantalla. Un segundito. Ahí se ve bien. Listo, Federico, ahí se ve completa. Perfecto. Bien. Federico, Entonces, disculpa, sí, antes de que arranques, me olvidé de comentarles que vamos a dejar transcurrir la charla y todo lo que quieran comentar lo pueden hacer al chat. Yo voy a estar atenta para contestar o para tomar las preguntas. Y también cuando terminemos, si les parece, pueden levantar la mano, habilitar micrófonos para generar el intercambio o las preguntas que consideren. Así que ahora sí, disculpa, Fede. ahí estamos. Bien. Entonces, la charla de hoy trata sobre alianzas fúngicas, potenciando rendimientos y resiliencia en cultivos con hongos endofíticos aceptados oscuros y micorrizas rugulares. Yo hace algunos años que vengo trabajando en este tema, puntualmente desde el año 2011. Hemos trabajado en la cátedra con otros colegas en lo que es referido a el uso de hongos micorrízicos y hongos septados oscuros eh, para potenciar el crecimiento de las plantas e incrementar su tolerancia a distintos tipos de estreses, tanto bióticos como abióticos. Hoy les voy a contar un poquito de eso, eh, pero antes de meternos ya en los ejemplos de aplicación, vamos a hacer un poco vamos a recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de hongos endofíticos septados oscuros, de qué hablamos cuando hablamos de micorrizas rugulares. Para los que estuvieron presentes en la capacitación técnica del año pasado que hicimos para el CEPIA, cuando hablamos sobre los mecanismos de acción que tenían los microorganismos para eh, potenciar el crecimiento de las plantas, habíamos utilizado esta imagen, ¿no? Por eso me pareció interesante volver a utilizarla y expandirla hacia donde vamos en esta charla. Entonces, hay distintos tipos de interacción que se pueden dar entre las plantas y los microorganismos. Pensemos primero en las relaciones que se dan entre patógenos y las plantas, ¿sí? Esas relaciones pueden ser de amensalismo, ¿sí? O fundamentalmente cuando los patógenos generan daño dentro de los tejidos vegetales, ¿sí? Es una relación totalmente negativa para la planta. Después puede haber una relación de tipo competencia, ¿no? Es decir, donde planta y patógenos compiten por recursos, que pueden ser nutrientes, ¿sí? Esos son los dos tipos de relaciones que pueden darse entre los patógenos y las plantas. Después tenemos relaciones que se dan en forma directa entre los patógenos y los mecanismos benéficos, ¿no? Microorganismos que pueden ser bacterias, promotores de crecimiento vegetal, o hongos benéficos, hablamos en este caso como por ejemplo de tricoderma, o incluso con los hongos formadores de micorrizas arbusculares o los septados oscuros. Este tipo de relación, bueno, puede ser el tipo de predación, ¿sí? Hemos escuchado bastante ya sobre la capacidad que tienen, por ejemplo, algunos hongos como tricoderma para generar micoparasitismo de hongos patógenos fundamentalmente, ¿sí?
también puede haber una competencia entre los microorganismos benéficos y los patógenos, fundamentalmente por espacio, ¿no? Por el nicho a colonizar y por recursos, claramente. Y finalmente, un amensalismo, es decir, donde los patógenos influyen negativamente sobre el crecimiento de los microorganismos benéficos. Ahora, si nos vamos a las interacciones de microorganismos benéficos-planta, bueno, acá tenemos tres tipos de relaciones, ¿sí? Una relación de mutualismo, en donde ambos se benefician, tanto la planta como su microorganismo asociado. En este caso, esa sería la función, digamos, de las micorrizas arbusculares, ¿no? Los hongos formadores de micorrizas arbusculares forman esta relación con la planta y genera este tipo de relación mutualista, donde ambos se benefician. Después hay relaciones de comensalismo, en donde la planta se beneficia indirectamente de los productos o cambios en la rizósfera que genera la comunidad microbiana y por ende puede acceder a mayor cantidad de nutrientes. Por ejemplo. Sería un ejemplo de comensalismo. Y después finalmente tenemos el neutralismo, en donde pueden darse asociaciones, en donde, por ejemplo, una planta puede estar colonizada por algún tipo de endófito y no presentar cambios. Es decir, el endófito no tiene ningún beneficio, ni la planta, es decir, su huésped, tiene algún beneficio que está dado por esa asociación. Hoy vamos a hablar un poco sobre sería el comensalismo, el mutualismo y el neutralismo, ¿no? Sí, nuestra charla de hoy se basa en este efecto, entre en realidad los efectos de hongos DCE y micorrizas arbusculares sobre las plantas. En la charla que habíamos hecho el año pasado habíamos hablado del concepto de rizósfera. Si se acuerdan, era esa porción de suelo que estaba influenciada por las raíces, ¿no? Es decir, las raíces generan exudados, esos exudados, bueno, atraen microorganismos, entonces se genera como un espacio de gran relación entre microorganismos y planta. Pero la verdad que el término rizósfera se queda corto, ¿no? Porque cuando las plantas se asocian con micorrizas, con hongos formadores de micorrizas arbusculares, el término queda corto porque aparece otro término, que es el más adecuado, que es la micorrizosfera. Es decir, es el sitio donde, de suelo que está íntimamente influenciado por las hifas de los hongos formadores de micorrizas. Y al estar influenciado por estas hifas, también se generan cambios en ese suelo. Y se genera también una promoción del desarrollo de otro tipo de microorganismos benéficos también. Hasta ahora hablamos un poco de micorrizas, pero no las definimos, ¿no? Entonces, ¿qué es una micorriza? Bueno, es una asociación simbiótica entre una planta y un hongo no patógeno que coloniza el tejido cortical de las raíces durante un periodo de crecimiento activo. ¿Sí? Es una relación benéfica, es una relación simbiótica mutualista. En esta relación de simbiosis, la planta le otorga al hongo fotoasimilados, productos derivados de la fotosíntesis, mientras que el hongo le otorga a la planta nutrientes, ¿no? Fundamentalmente fósforo, pero también nitrógeno y otros elementos, ¿sí? Y también algunas tolerancias en cuanto a el ataque de patógenos y un uso más eficiente del agua. Entonces, cuando hablamos de micorriza, estamos hablando de la relación entre la planta, el hongo y el ambiente, en este caso el suelo. ¿Cuáles son los tipos de micorrizas que existen? Bueno, hay varios tipos, las podemos clasificar en tres tipos de micorrizas y a su vez dentro de ellas hay otros grupos, pero en realidad cuando hablamos de ectomicorrizas son aquellos hongos que se asocian a los árboles, ¿sí? Especies forestales, donde el micelio forma un manto que envuelve la raíz y se forma una red de hifas en el interior radical intercelularmente. Es decir, las hifas nunca ingresan en el interior celular. Siempre quedan por fuera de la raíz o formando el manto o dentro de la raíz, pero entre las células. Después tenemos las endomicorrizas,
que es, por lo opuesto a lo anterior, donde el micelio ingresa dentro del tejido de la raíz. Y no solo que ingresa intercelularmente, sino que además se forman estructuras dentro de las células. En el medio de estos dos tipos, del asecto y del ascendo, están las ectendomicorrizas, donde presentan características comunes con ambos grupos, ambos grupos anteriores, ¿no? Es decir, presentan un manto, pero también hay estructuras que se generan en el interior celular. Dentro de las endomicorrizas, bueno, hay tres grupos, que son las orquidioides, las ericáceas y las arbusculares. Nosotros el día de hoy vamos a estar hablando del último de los grupos, de las micorrizas arbusculares, porque justamente es este grupo que es el que se asocia fundamentalmente con los cultivos, o sea, es de interés productivo. No porque el resto de micorrizas no sea importante, sino porque esta tiene una relevancia un poco más marcada, justamente porque se asocia con la gran mayoría de las plantas cultivables. Entonces, ¿por qué hablamos de micorrizas arbusculares? Primero porque es el grupo más ampliamente distribuido, ¿sí? Se encuentra en la mayoría de las plantas fanerógamas. Los hospedantes pueden ser la mayoría de las gramíneas y leguminosas cultivables. Son abundantes en los suelos de baja fertilidad, ¿sí? Y ausentes o no tan presentes, ¿no? En suelos muy húmedos y en plantas que están sumergidas. Y en leguminosas es interesante porque, bueno, muchos de ustedes ya sabrán que las leguminosas se asocian a los rizobios y esta simbiosis puede sumarse a la simbiosis rizobio-leguminosa. Es decir, una planta de leguminosa puede estar asociada tanto a los rizobios como a los hongos formadores de micorrizas. Miremos la imagen de la derecha, ¿sí? En la parte inferior, donde vemos que cuál es el aporte de carbono, ¿no? De biomasa aérea que se genera en plantas no micorrízicas. No todas las plantas son micorrizables, por supuesto. Hablamos de un 80 a un 90% de las plantas son susceptibles de ser micorrizadas, pero no todas lo son. Entonces, ¿cuál es el aporte de carbono global? Bueno, hablamos de 29 gigatoneladas de carbono en plantas no micorrízicas. Cuando nos vamos a plantas ectomicorrízicas, vemos que aumenta la cantidad de carbono que se aporta. ¿Sí? Hablamos de 100 gigatoneladas, fundamentalmente en las regiones más boreales, ¿no? Si nos vamos a la asociación con las micorrizas de ericoides, bueno, en este caso, fundamentalmente en los suelos de tundra, en ambientes de tundra y demás, tenemos un aporte de 7 gigatoneladas de carbono. Pero si analizamos el efecto de el aporte de carbono que dan las plantas que se colonizan por micorrizas arbusculares, ya superamos las 200 gigatoneladas de carbono en biomasa aérea. Y fíjense dónde más se encuentran. Y bueno, regiones tropicales y subtropicales, fundamentalmente. ¿Sí? Pero están bien distribuidos alrededor de todo el planeta. Y si miramos esta parte de este esquema, ¿sí? Vemos que las micorrizas arbusculares se encuentran aproximadamente entre un 90 y un 92% de las tierras cultivables del planeta. ¿Sí? Es decir, hasta ahora son todos beneficios, ¿no? De los que estamos hablando de las micorrizas arbusculares. ¿Cuál es la contra que tienen este tipo de microorganismos? Es que no los podemos cultivar. ¿Se acuerdan de las clases de microbiología de la facultad o si lo vieron alguna vez? Nosotros podemos cultivar hongos y bacterias en placas de Petri. Bueno, las micorrizas no pueden ser cultivables porque son biótrofos obligados. Es decir, que necesitan de su hospedante, es decir, de su planta, para completar su ciclo de vida y generar nuevas estructuras de propágulos. ¿Sí? Es decir, sí o sí necesitamos una planta. Entonces, una vez que comprendimos esto, vamos a ver cuáles pueden ser los beneficios que generan las micorrizas arbusculares para su hospedante. ¿Qué es lo que está descrito?
Primero es mayor superficie de exploración, ¿sí? Una planta que está micorrizada tiene como una extensión de sus raíces. Entonces puede acceder a nutrientes y agua que no podría acceder si no estuviera micorrizada. También hay una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes, fundamentalmente fósforo, ¿no? Pero también hay otros elementos, como zinc, como potasio, como cobre, que están bien estudiados, que las micorrizas absorben y absorben con una eficiencia mucho mayor que lo haría la raíz. También la asociación micorrízica es un equilibrante en la absorción o retención de elementos. Esto dependerá del origen de la cepa de hongo micorrízico con la que estemos trabajando. A ver, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si trabajamos en suelos contaminados con, no sé, arsénico, por ejemplo, y nosotros nos interesa hacer eh, prácticas de fitoextracción, ¿sí? Es decir, extraer el metal y traslocarlo hacia la biomasa aérea y después cosechar esa biomasa aérea y de esa forma ir descontaminando el ambiente, podríamos utilizar a hongos formadores de micorrizas que estén adaptados, ¿sí? A ambientes donde las concentraciones de arsénico sean elevadas. En ese caso, se fomentará esa traslocación, esa captura del arsénico y traslocación hacia la biomasa aérea. Pero también eh, puede ser utilizada desde el punto de vista contrario, es decir, si utilizamos cepas que no están adaptadas, pero a las concentraciones elevadas de este metaloide en este caso, pero son tolerantes, la inoculación con estas cepas puede retener el elemento en el suelo e impedir que eso se trasloque hacia la biomasa aérea. Entonces, es un equilibrante también. Por supuesto, también la inoculación con micorrizas incrementa la supervivencia de las plantas y la producción de los cultivos cuando estos son sometidos a situaciones adversas. Estamos hablando de menor cantidad de nutrientes en el suelo, menor disponibilidad de nutrientes en el suelo, o condiciones adversas como estrés hídrico, estrés salino, estrés por metales pesados, entre otros. También incrementa los rendimientos y la rentabilización de los insumos, es decir, plantas que son micorrizadas hacen uso mucho más eficiente de los insumos que nosotros colocamos. Y también, como les comentaba anteriormente, hay numerosos trabajos en los que se las ha estudiado en su relación con los patógenos, fundamentalmente patógenos radicales. En este sentido, las micorrizas incrementan la tolerancia a los patógenos. Acá les muestro una imagen de una raíz que está teñida con azul de tripán, en donde vemos las estructuras características de los hongos formadores de micorrizas musculares. Por ejemplo, vemos las hifas, ¿no? Que van intercelularmente, las vesículas, que son estructuras de almacenamiento fundamentalmente de lípidos, una reserva energética del hongo, y la estructura más importante de esta simbiosis, que son los arbúsculos, ¿sí? Que es donde se produce el intercambio entre el hongo y la planta. ¿Cómo ocurre la infección con micorrizas? Como les comentaba, estos son hongos biótrofos obligados, es decir, que necesitan de la planta para cumplir su ciclo de vida. Entonces, deben asociarse de una forma muy, muy eficiente a las plantas, a las raíces de las plantas. Lo que se vio en los últimos años es que las plantas, al igual que ocurre con la simbiosis rizoma-leguminosa, emiten señales. Estas señales pueden ser flavonoides, pueden ser estrigolactonas, que fomentan la germinación de las esporas, que es el propágulo por excelencia de las micorrizas musculares, fomenta su germinación y su ramificación. O sea, esas hifas que se van, esa espora que germinó y generó hifas, se empiezan a ramificar y cada vez se acercan más hacia la zona de las células del epidermis radical. Eh, por supuesto, el hongo emite factores, que son los factores de micorrización, ¿no? Que desencadenan una respuesta importante en su hospedante. Una vez que la planta, perdón, que la hifa toca las células del epidermis, se produce una estructura que es el hifopodio, que es el anclaje
de la hifa en las células de la epidermis. Y luego, un estadio un poco más avanzado, empieza a aparecer entre las células del epidermis hasta llegar a las células corticales un aparato de penetración que dirige, digamos, a las hifas que van ingresando al interior radical hacia las células corticales de la raíz. Una vez que las hifas llegan a las células corticales de la raíz, se empiezan a ramificar y ramificar de tal forma que pueden ingresar al interior celular sin lisar la membrana plasmática de la, de la célula vegetal y formar esta estructura característica que es el arbúsculo, que como les comentaba anteriormente es el sitio de intercambio entre hongo y planta. Entonces, ¿cuál es el intercambio que se da en esta zona, en el arbúsculo, en el interior de las células corticales de la raíz? Y bueno, las plantas le otorgan a el hongo fotoasimilados y el hongo le otorgará nutrientes, hablemos de nitrógeno, de fósforo, de otros microelementos y también agua, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros observamos raíces micorrizadas y observamos que hay presencia de arbúsculos, estamos en evidencia del éxito de la simbiosis. Es decir, plantas, raíces que están micorrizadas, que vemos hifas y vemos arbúsculos, estamos ya en evidencia de un éxito en la simbiosis. Hay un intercambio entre el hongo y la planta. Por supuesto, las micorrizas tienen otros efectos. No solamente incrementar la disponibilidad de nutrientes para el hospedante, sino que también tiene un efecto sobre el suelo, ¿sí? Por ejemplo, las hifas agrupan las partículas, los exudados fúngicos también tienden a cementar y aglomerar todas las partículas del suelo. Aparecen las glomalinas, que es una glicoproteína característica de los hongos formadores de micorrizas arbusculares, que tienden a, digamos, a hacer una reserva de carbono importantísima en el suelo, y también generan un aporte en la acumulación de carbono. Si miramos el gráfico que les presento en la parte izquierda de la diapositiva, vemos que el contenido de esta glicoproteína, cuando aumenta el contenido de esta glicoproteína, que es glomalina, por gramo de suelo, aumenta la estabilidad de los agregados. Es decir, que hay un efecto en el agrupamiento de las partículas y generación de agregados estables en el suelo. Este es un trabajo que se realizó hace unos años, pero me pareció que era importante comentarlo, porque fíjense en la tabla en donde se ven macroagregados grandes de 1 a 4 milímetros, macroagregados pequeños, microagregados y partículas, ¿sí? Y los autores de este trabajo hicieron un experimento en donde algunos, por supuesto, algunos suelos se inoculaban con hongos formadores de micorrizas y otros no se inoculaban. Y lo que se vio es que cuando se inoculaba con hongos formadores de micorrizas, la cantidad de agregados grandes, de 1 a 4 milímetros, se incrementaba notablemente, mientras que se empezaba a disminuir la cantidad de microagregados. Es decir, que ese entramado de hifas, esos exudados que generan los hongos formadores de micorrizas, tienden a formar agregados estables del tipo macroagregados. Pero este año apareció otro trabajo en donde se encontró una evidencia importante en que los hongos formadores de micorrizas generan cambios a todas las escalas en el suelo, ya sea en la relación el micelio del hongo con los minerales del suelo, o generando agregados, o a nivel de planta, o incluso a nivel ecosistémico, ¿sí? Ya estamos hablando de una distancia de kilómetros incluso. Lo que hace esto cada vez más interesante. Por supuesto que, como les comentaba antes, se influye en la dinámica de la materia orgánica del suelo y se han establecido 4 vías, o sea, 4 procesos en los cuales las micorrizas son o intervienen en cuál es la dinámica de la materia orgánica del suelo. Bueno, en primer lugar está la generación, ¿no?
Es decir, las micorrizas pueden generar compuestos orgánicos, pueden ser metabolitos secundarios, exudados, mucílagos, incluso hifas ya muertas, ¿no? Que incrementan esa diversidad química de compuestos en ese ambiente. Y por supuesto, también se incrementa la persistencia bioquímica, ¿no?, de estas moléculas de la materia orgánica del suelo. Esa sería la etapa de generación o la vía de generación de materia orgánica del suelo. Después está la etapa de reprocesamiento, ¿no?, en donde todo el micelio fúngico termina induciendo el desarrollo de una comunidad microbiana. Es lo que nosotros mencionamos en la primer slide cuando dijimos la micorrizósfera, ¿no? O sea, el micelio induce el desarrollo de una comunidad microbiana que termina reprocesando y resintetizando, regenerando materia orgánica en el suelo. Después hay otra vía que es la reorganización, en donde la colonización y todo lo que sería la expansión del micelio terminan alterando las propiedades hidráulicas del suelo y la dinámica de los agregados, lo vimos en la slide anterior. Y finalmente, una vía que es la vía de estabilización, ¿no?, en donde se promueve la meteorización y las interacciones organo-mineral, influyendo de esta forma el transporte y la transformación de la materia orgánica del suelo. Este es un trabajo que se realizó justo este año. También hay estudios que ya de bastante lejos en el tiempo, en donde se evidencia que las micorrizas pueden incrementar, el uso de micorrizas puede incrementar la diversidad vegetal. Fíjense en el esquema de la parte superior, en donde la diversidad vegetal pareciera ser bastante poca cuando hay un solo simbionte, y a medida que le incorporamos mayor cantidad de cepas de hongos formadores de micorrizas, empiezan a aparecer otras especies vegetales. Es decir, que el número de especies de hongos formadores de micorrizas influye en la diversidad vegetal. Y no solamente la diversidad vegetal, incrementándola, sino que además incrementa el contenido de fósforo en las plantas. Es decir, que aquí en este trabajo se pudo evidenciar ese doble efecto, ¿no?, incrementando la diversidad de especies y a su vez haciéndolas más eficientes en la captación de fósforo. Bueno, hablamos también de su relación con los patógenos. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales las micorrizas pueden incrementar la tolerancia de las plantas a los patógenos, fundamentalmente radicales? Bueno, primero la mejora del estado nutricional. Plantas mejor nutridas se responden de una forma mucho más eficiente contra el ataque de patógenos. Por otro lado es la competencia. Es decir, cuando el hongo micorrícico coloniza la raíz, ya es un nicho que está ocupado, es un espacio que está ocupado. Es decir, no puede ingresar un microorganismo, en este caso un hongo patógeno, por ejemplo, radical, no puede ingresar a colonizar ese espacio porque ese espacio ya está ocupado por otro. En nuestro caso, el hongo formador de micorriza. También los hongos micorrícicos terminan de alguna forma modificando todo lo que es la arquitectura del sistema radical, lo que hace a las plantas, alguna de ellas, menos susceptibles al ataque de patógenos. También genera cambios en las comunidades microbianas, hablamos de la micorrizósfera, favoreciendo el desarrollo de microorganismos benéficos. Y a su vez, se ha visto que también los hongos formadores de micorrizas, cuando colonizan la planta, generan una activación de los mecanismos de defensa de las plantas. Es decir, que plantas micorrizadas tienen una respuesta mucho más importante o activa contra el ataque de patógenos. Ahora es interesante ver que existe una similitud entre los cambios conformacionales de la raíz o del tejido vegetal, puede ser en este caso una hoja, o la raíz en el caso de las micorrizas, eh, y las estructuras que se dan tanto en hojas, cuando hablamos de infección por el mildiu, un patógeno biotrófico, o en la raíz, cuando hablamos de una colonización micorrízica, vemos que en general lo que ocurre son eventos muy similares, ¿no? Una espora, en el caso de la micorriza, una espora que germina
que se ancla, se forma el hipopodio y finalmente penetra en las células corticales y genera arbúsculos. Bueno, algo muy parecido ocurre cuando una planta es infectada por mildio, por ejemplo, ¿no? Una zona de anclaje y formación de apresorio y austorio, ¿no? En vez de arbúsculo. Entonces, hay un montón de investigadores que están trabajando sobre este tema, en ver qué similitudes existen entre una infección por un patógeno biotrófico y una colonización o infección por hongos formadores de micorrizas arbusculares. Y se están dando cuenta que hay muchas vías de señalización que son muy parecidas. Por lo tanto, empezar a entender cómo, en qué parte se diferencian estas vías puede ser una llave para comenzar a controlar mucho mejor este tipo de patógenos biotróficos. Acá les muestro un trabajo que realizamos hace un tiempito, en donde analizamos el efecto de la inoculación con micorrizas arbusculares, fundamentalmente Rhizophagus intrarraíces, en plantas de soja. Las plantas de soja las habíamos fertilizado y no fertilizado con fósforo, porque queríamos ver el efecto de qué pasaba, ¿no? Cuando colocábamos fósforo, que por excelencia nosotros decimos que cuando hay una fertilización excesiva de este elemento, las micorrizas tienden a tener menor importancia, ¿no? Porque se pierde lo que sería la micorrización, no está tan favorecida, porque la planta ya tiene este nutriente. Entonces queríamos ver qué pasaba cuando había fósforo en el suelo y además la planta estaba sometida a un estrés biótico, en este caso infectada por el hongo Macrophomina fasciolina, ese que causa la podredumbre carbonosa a la base del tallo. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Bueno, que cuando fertilizábamos con fósforo, la colonización bajaba, ¿sí? Algo que totalmente era de esperar. Pero cuando analizamos de esa colonización y discriminábamos qué estructuras eran las que estaban presentes o qué estructuras se veían más perjudicadas, un resultado interesante fue cuando analizamos el porcentaje de arbúsculos. Fíjense que cuando no fertilizamos, ¿sí? Tenemos este porcentaje menor al 50% de arbúsculos. Ahora, cuando no fertilizamos y encima colocamos el patógeno, el porcentaje de arbúsculos se incrementó. Y cuando se fertiliza, no hay variaciones en el porcentaje de arbúsculos. Es decir, que si bien la colonización era menor, la estructura más importante de la micorrización prácticamente no se modificaba. ¿Sí? Algo bastante interesante. ¿Y qué pasó con el patógeno? Bueno, claramente vimos que cuando nosotros inoculábamos con el patógeno teníamos una gran cantidad de macrofomina en el interior radical, acá está medido por unidades formadoras de macrofomina por gramo de raíz. Entonces había la planta estaba muy infectada por el hongo, y que cuando hacíamos la coinoculación con Rhizophagus intrarraíces, la cepa de micorrizas, la presencia de macrofomina fasciolina en la raíz se disminuía drásticamente. Ahora, ¿qué pasaba? Eso por supuesto era esperado, ¿no? O sea, era el efecto benéfico de la micorriza cuando había presente un patógeno. Lo que no se esperaba era que cuando nosotros fertilizáramos con fósforo, íbamos a encontrar una tal reducción de la severidad de la enfermedad. Es decir, aún cuando nosotros no favorecemos la micorrización, la micorriza termina ejerciendo un efecto de alguna forma para contrarrestar la severidad de macrofamina fasciolina en el suelo. Eso fue muy interesante en este trabajo. Pero como dijimos anteriormente, la disponibilidad de nutrientes afecta en la respuesta de las plantas al ataque de patógenos. Pero no todos los nutrientes actúan de la misma forma. Nosotros vimos en el caso anterior que la fertilización con fósforo de alguna forma influía en una respuesta más importante de la planta hacia macrofomina fasciolina. Pero cuando nosotros fertilizamos con nitrógeno e infectamos la planta de soja con macrofomina fasciolina,
vemos que hay un efecto contrario, es decir, la fertilización termina jugando un papel negativo en lo que sería la colonización por el patógeno. Fíjense este trabajo que hicimos, en donde también volvimos a analizar en soja la colonización micorrícica, pero esta vez, en vez de fertilizar con fósforo, fertilizamos con nitrógeno. ¿Sí? Acá tenemos nuestras plantas controles, aquellas plantas que solo recibieron la fertilización nitrogenada, otras que solo fueron inoculadas con el patógeno y otras que solo fueron inoculadas con patógeno y se les agregó nitrógeno. ¿Qué pasó con la micorrización? Por supuesto, todas tenían micorriza. ¿Qué pasó? Bueno, fertilizar con nitrógeno, la presencia del patógeno o la combinación de patógeno y nitrógeno redujo la micorrización, algo que esperábamos. Ahora, ¿qué pasó con los arbúsculos nuevamente? La estructura más importante en el intercambio. Bueno, no se modificó con el agregado de nitrógeno, algo que no se había visto con fósforo, donde vimos que con fósforo sí se reducía. Y cuando estaba el patógeno presente, ahí sí el porcentaje de arbúsculos se incrementaba. Es decir, que la presencia del patógeno de alguna forma hacía que la simbiosis sea mucho más eficiente, es decir, cobrara más relevancia para la planta estar asociada a el hongo formador de micorrizas. Miremos qué pasó con la incidencia de la enfermedad. Plantas infectadas con el patógeno, fertilizadas y no fertilizadas con el patógeno, tenían un 100% de incidencia, es decir, todas estaban enfermas, todas estaban infectadas. Ahora, cuando hacíamos la doble inoculación, micorriza y patógeno, la incidencia de la enfermedad se reducía considerablemente, pero se reducía menos cuando las plantas estaban fertilizadas con nitrógeno. ¿Qué pasó con la severidad? Fíjense, cuando la planta estaba eh, fertilizada con nitrógeno, la severidad era muy alta. Cuando no estaba fertilizada con nitrógeno, la severidad de la enfermedad era un poco menor. Ahora, cuando incorporamos a la micorriza como una variable más, vimos que independientemente de si el cultivo estaba fertilizado o no fertilizado, la severidad era la más baja. Es decir, que aún en condiciones estresantes, donde el nitrógeno favorece la infección por macrofomina, las micorrizas pudieron contrarrestar este efecto. También lo analizamos en trigo. Hicimos reafirmar esto en trigo con otro patógeno que es el Fusarium pseudogramminearum y vimos situaciones muy parecidas, donde la inoculación con micorrizas en trigo reducía la incidencia de la enfermedad, reducía la severidad de la enfermedad y reducía la colonización por Fusarium graminearum dentro de la raíz. ¿Por qué ocurría todo esto? Y nos pusimos a analizar un poco más las respuestas bioquímicas. Bueno, claramente las plantas que estaban micorrizadas tenían una respuesta antioxidante mucho mayor que las plantas que no estaban micorrizadas. Tenían muy presentes en cuanto a actividad, la enzima superóxido dismutasa, catalasa, guaiacol peroxidasa. Por lo tanto, eso generaba que haya una menor peroxidación lipídica, es decir, daño a la membrana celular. Y además, había relaciones de competencia que se estaban dando en la raíz por espacio y por recursos en las raíces que estaban colonizadas por micorrizas. Es decir, raíces que ya estaban precolonizadas con micorrizas tenían restringido el ingreso de Fusarium pseudogramminearum en trigo en este caso. Entonces, vimos que hay un efecto que generan los hongos micorrízicos contra patógenos, o sea, pueden proteger contra patógenos, y en otros casos contra la absorción de nutrientes. Pero la respuesta no es azarosa, hay un porqué. Y que una micorriza favorezca o mejore el estatus nutricional de la planta o la proteja contra patógenos depende de la arquitectura del sistema radical. Por ejemplo, si tenemos los beneficios, si tenemos, perdón, una raíz muy poco ramificada, los beneficios
derivados de la asociación micorrícica serán altos, ¿sí? Y va a estar dado fundamentalmente por la toma de frutos. Es decir, raíces poco ramificadas tienen poco acceso a los nutrientes. Entonces, necesitan de esa red de hifas extrarradicales para acceder a esos nutrientes que no pueden acceder. Ahora, cuando la raíz está muy ramificada, entonces ya la raíz puede acceder por sí misma en general a los nutrientes en el suelo, pero sí va a seguir dependiendo de las micorrizas para otras cuestiones, como por ejemplo la protección contra patógenos. También hay numerosos trabajos en donde se destaca el efecto positivo que tiene la inoculación con micorrizas eh, frente a distintos tipos de estreses abióticos. Por ejemplo, el estrés por sequía, donde se aumenta la tolerancia al estrés de tipo oxidativo, se realizan ajustes osmóticos, eh, hay un incremento en la capacidad de retención de la humedad edáfica, se asimila mucho mejor los nutrientes. ¿Qué pasa con la salinidad? Bueno, se aumenta la absorción de agua, se produce clomalina, lo que tiende a fomentar la agregación, el proceso de agregación. Por supuesto hay ajustes osmóticos, producción de antioxidantes, absorción de nutrientes nuevamente. ¿Qué pasa cuando las plantas están sometidas ahora a metales pesados? Bueno, lo que le comentaba, ¿no? Se favorece la fitoextracción o quizás la fitoestabilización. En el primer caso se favorece la translocación hacia la parte aérea del metal y en el caso contrario, la fitoestabilización, el metal queda estabilizado en el suelo, impidiendo que la planta lo capture y lo trasloque hacia la parte cosechable. Las hifas también pueden quelar los metales en el suelo, se los pueden quedar retenidos en las paredes celulares de las hifas, ¿sí? Y por supuesto también hay otros trabajos que analizaron el efecto del estrés por temperatura, donde las micorrizas juegan un rol importante en tanto en el metabolismo de los carbohidratos, metabolismo secundario, permeabilidad de membrana, entre otros. Entonces, ¿cuál es el impacto en definitiva que tiene trabajar con este tipo de hongos en los cultivos agrícolas? Un trabajo realizado hace poquito evidenció que se pueden mejorar las propiedades organolépticas y nutricionales de los huéspedes, ¿no? Por ejemplo, esto termina afectando el desarrollo de semillas, hojas, frutos, flores, raíces y tubérculos, ¿sí? Lo interesante de esto es que nosotros podemos combinar la inoculación con hongos formadores de micorrizas juntos con microorganismos promotores de crecimiento vegetal, ¿sí? Hablamos de bacterias PGPR, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los impactos positivos? Bueno, un impacto de valor nutricional, ¿no? Generando alimentos más saludables. Plantas micorrizadas tienen un mayor contenido de minerales, hablamos de nitrógeno, de fósforo, pero también les comentaba de micronutrientes. Eh, mayor presencia de ácidos grasos, por ejemplo el ácido linoleico, aminoácidos esenciales y vitaminas. También tiene impacto en las propiedades organolépticas, ya sea alimentos con mejor sabor o alimentos más apetecibles. Fundamentalmente esto se debe al incremento de los contenidos de azúcares, ácidos orgánicos y compuestos orgánicos volátiles que hacen que a los alimentos se vuelvan un poco más apetecibles. Y también tiene un efecto en la producción de moléculas a uso industrial, ya sea industria agroalimentaria, farmacéutica o industria de fragancias, ¿sí? Por la producción de flavonoides, compuestos orgánicos volátiles o metabolitos que pueden ser metabolitos secundarios bioactivos. A modo de ejemplo, este año salió un trabajo súper interesante en donde se analiza cuál es el efecto de colonizar plantas con micorrizas sobre las características de las flores. Y se vio que las plantas que estaban micorrizadas tenían una mayor eficiencia en la asignación de recursos para la exposición floral y tenían más recompensas para los polinizadores. No solamente eso, sino que se atraían en mayor medida los polinizadores. Y además había una mayor producción de flores, de frutos y de semillas. Es decir,
Solo con el efecto de la inoculación se favorecía todo esto que les acabo de mencionar. Ahora, en el mercado existen un montón de inoculantes micorrízicos, ustedes sabrán, pero ¿es posible obtener nuestro propio inoculante de micorrizas? Bueno, no es tan simple como se realiza con una bacteria PGPR o el aislamiento de algún tricoderma. Este es un poco más complejo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer una prospección del suelo, ¿no? Es decir, seleccionar el sitio adecuado. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Utilizar un hongo micorrízico para soja? ¿Utilizarlo para trigo? ¿Utilizarlo para otro cultivo? ¿Para un cultivo intensivo? Bueno, eso tenemos que tenerlo presente, porque es ahí donde tenemos que ir a aislarlo, en ese ambiente donde lo vamos a utilizar. ¿Vamos a utilizarlo para remediar algún área contaminada, por ejemplo, algún suelo minero? Entonces, bueno, tenemos que ir a aislarlos de ese sitio, aislar esporas que estén adaptadas a ese ambiente enriquecido con algún metal. Una vez que tenemos esa muestra de suelo, lo que hay que hacer es un cultivo trampa, es decir, tratar de multiplicar y propagar todas las esporas que estaban presentes en ese ambiente original. Hay cultivos, por ejemplo, el cultivo de maíz, sorgo, que se pueden utilizar para propagar los inóculos de micorrizas. Y que son plantas que se super colonizan. Una vez que tenemos esta propagación del cultivo, lo que tenemos que hacer es tamizar ese suelo, después de que hayan crecido y se hayan colonizado esas plantas trampa, aislar y purificar las esporas. Porque acá tenemos un montón de esporas. Fíjense, hay esporas más grandes, más pequeñas, algunas más oscuras, otras más doradas. Bueno, tendríamos que purificarlas, ¿no? Si nuestro objetivo es tener un cultivo monoespórico, es decir, que todas las esporas sean de la misma especie, bueno, deberíamos trabajar con una única espora. Si no, podríamos trabajar con este pool muy importante de distintas esporas. ¿Y cómo las cultivamos? Es decir, ¿cómo propagamos nuestro inoculante? Bueno, justamente a través de cultivo ex vitro, ¿sí? Utilizando un sustrato estéril y plantas trampa, esta forma de ir propagando nuestro inoculante, o cultivos in vitro, ¿no? Ya utilizando raíces transformadas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos métodos? Bueno, el cultivo in vitro se garantiza la pureza del inoculante. En este caso, sabemos que sí o sí no va a haber presencia de contaminantes en ese inoculante, mientras que en cultivos ex vitro, ¿sí? Cuando nosotros propagamos en condiciones, por ejemplo, de invernáculo o en cámaras de crecimiento, tenemos la necesidad de informar que no solamente se está aportando un inóculo de micorrizas arbusculares, sino que también seguramente habrá microorganismos ambientales presentes en ese inoculante, lo que hace difícil la certificación, ¿no? de ese inoculante. Entonces, ¿qué debería tener un buen inoculante micorrízico? Bueno, en primer lugar, tener un número importante de propágulos, ¿sí? Esporas, raíces colonizadas, hifas extrarradicales. Después, que esos propágulos sean viables, ¿no? Y que se mantengan de esa manera. Un producto que se va a la góndola tiene que mantener sus propágulos viables por todo el periodo que debería mantenerlo en función de lo que diga el marbete. Por supuesto, también no debe tener microorganismos contaminantes, no debe contener materiales que diluyan o enmascaren a los propágulos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos inoculantes de micorrizas que se venden hoy en el mercado están hechos con base arcilla, entonces, en definitiva, los estamos comprando por peso, ¿no? Básicamente el inoculante. Terminamos comprando ese sustrato inerte y no tanto al inoculante propiamente dicho. Tiene que ser de fácil aplicación, ¿sí? No debe aumentar los costos, eso es clarísimo. Muchos de estos inoculantes, base arcilla, bases sólidos, se complica la aplicación, fundamentalmente en cultivos extensivos, se hace imposible. No debe contener aditivos que intenten suplir las deficiencias del inóculo. Muchas veces pasa que nosotros, cuando hacemos el control de calidad de inoculantes, terminamos analizando
la presencia de propágulos, encontramos que quizás hay 3, 4 esporas en 100 gramos de ese sustrato, y que en realidad cuando hacemos un aislamiento de lo que habría en ese sustrato, no solamente están esas 3 o 4 esporas, sino que además hay una bacteria promotora de crecimiento vegetal que está metida en ese sustrato. Entonces, en definitiva, el efecto que estamos viendo en las plantas que están inoculadas con ese sustrato, con ese inoculante, proviene el efecto de estas PGPR que estaban ahí enmascarando la deficiencia de nuestro inóculo. Y por sobre todas las cosas, debería ser compatible con prácticas agrícolas habituales, ¿no? Lo ideal sería no tener que modificar la producción, el sistema productivo. Es decir, para que todo esto, para que sea exitoso, un inoculante debería comprender todos estos ítems de los que estuvimos hablando. Entonces, ¿cuáles son los inoculantes que se comercializan hoy? Les decía, bueno, fundamentalmente son los sólidos, donde la verdad que hay una gran pérdida de propágulos, la viabilidad es incierta de esos propágulos. Hay sustratos insolubles inactivos, lo que hace difícil la aplicación. Y en su mayoría, toda la propagación para obtener ese inoculante se realizó con propagaciones ex vitro, es decir, seguramente habrá en ese sustrato microorganismos no deseados, ¿sí? Entonces, ¿cómo certificar esto? Lo que lo hace un poco más complejo, ¿no? En los últimos años empezaron a aparecer en el mercado inoculantes ultra puros, que básicamente consisten en producir el inoculante a través de técnicas in vitro. Y en este caso yo les presento uno que es de origen español, que son esferas de geles, ¿no? En donde dentro de esos geles hay trozos de raíces colonizadas, hay hifas y a su vez también hay esporas. En ese ambiente se garantiza una mayor supervivencia de los propágulos y en ese gel también están implicados todas las moléculas señales que generan las plantas para favorecer la germinación y ramificación de las hifas que vienen de las esporas que están germinando. Esto en los próximos años va a generar un boom en lo que sería la utilización de hongos formadores de micorrizas ya base más, eh, con menos contaminantes, quiero decir. Entonces, si vamos a aplicar micorrizas, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Especie y variedad vegetal, ¿sí? No todas las micorrizas generan el mismo efecto con todas las especies, ¿sí? Si bien nosotros compramos un inoculante y lo queremos aplicar para un montón de cosas, bueno, el efecto puede no ser el mismo, ¿sí? No va a ser el mismo con seguridad. Es decir, si nosotros vamos a trabajar sobre un determinado cultivo, deberíamos tener cepas o inoculantes que provengan de esa misma rizófera, ¿sí? De ese mismo ambiente. Otra cosa a tener en cuenta es la edad, porte de la planta a micorrizar. No es lo mismo, ¿sí? Tipo y nivel de fertilización del sustrato. Hemos visto que suelos muy fertilizados, muy intervenidos, tienden a perder la colonización micorrícica, o sea, se hace menos importante. Tenemos que tener en cuenta si vamos a fertilizar, con qué vamos a fertilizar, si vamos a aplicar riego, si vamos a aplicar otro tipo de tratamientos, puede ser algún fitosanitario, algún fungicida, aplicar incluso tricodermas puede generar algún efecto perjudicial sobre la inoculación con hongos formadores de micorrizas. Ustedes saben que tricoderma es un antagonista por excelencia, ¿no? Entonces, es un hongo que genera micoparasitismo sobre otros hongos, parasita a otros hongos. Entonces, si vamos a utilizar ambos tipos de hongos, formadores de micorrizas y tricoderma, deberíamos tener la precaución de primero colocar el inóculo de hongos formadores de micorrizas arbusculares, esperar un determinado periodo de tiempo para que se establezca la simbiosis y recién ahí colocar al biocontrolador. Pero lo más importante de todo es saber para qué. ¿Para qué vamos a inocular plantas con micorrizas? ¿Qué necesitamos? ¿Qué deficiencia vamos a suplir?
alguna deficiencia nutricional, la vamos a utilizar como biocontroladores contra algún patógeno radical. Queremos incrementar la resistencia sistémica de las plantas. Bueno, eso deberíamos tenerlo en cuenta antes de seleccionar o pensar en utilizar un producto a base de micorrizas. Entonces, para las plantas, en definitiva, tenemos costos y beneficios. Es un costo para la planta mantener a la micorriza, ¿no? Y por eso debería tener que beneficiarse de esta simbiosis. Hay factores bióticos que pueden estar dados por presencia de herbívoros, patógenos, la competencia, la facilitación de nutrientes, ¿sí? ¿Qué microorganismo, qué identidad vegetal estamos hablando, ¿no? No todas las plantas, como les comentaba anteriormente, se asocian de igual manera con el hongo formado en micorrizas, y a su vez, no todas las variedades de esa especie se asocian de la misma forma con ese inóculo de micorrizas. Por supuesto, también los factores abióticos deberían ser muy tenidos en cuenta. Textura del suelo, condiciones de luz, niveles de dióxido de carbono, disponibilidad de agua, nutrientes, contaminantes. Todo eso afecta a la simbiosis. La identidad fúngica. ¿Cuáles son? ¿Qué especie de hongo vamos a utilizar? Por ejemplo, si tienen tamaño de esporas son grandes, si las esporas se generan en el interior radical o se generan por fuera del interior radical. ¿Qué variación intraespecífica hay entre cada uno de estos hongos? Si quiero resumir esto, lo más importante, les diría que los factores que afectan más a la micronutrición son la luz y la temperatura, es decir, todo lo que afecte a la planta va a afectar al simbionte, ¿sí? La arquitectura del sistema radical, hemos hablado bastante sobre este tema. Agua y aireación del suelo, son microorganismos aeróbicos, por lo tanto debe haber aireación en el suelo. El contenido de fósforo, la interacción con otros microorganismos y fundamentalmente también las prácticas agronómicas. ¿Sí? Hay prácticas que favorecen a la micorización, como por ejemplo la utilización de cultivo de cobertura, sistemas de labranza mínima o una menor utilización de insumos externos, como por ejemplo fungicidas convencionales de origen químico. Entonces deberíamos empezar a comprender, a tener en cuenta todas estas ideas para, si nuestro objetivo es colonizar plantas con hongos formadores de micorrizas. Ahora, existe otro tipo de hongos que se pueden cultivar. Esa es la buena nueva, ¿no? Podemos cultivarlos. O sea, a diferencia de las micorrizas que no las podíamos cultivar, que teníamos que hacer cultivos trampa, que teníamos que propagar inoculante, que no estábamos seguros de que el inoculante fuera puro realmente, estos sí los podemos cultivar. Son hongos, fundamentalmente ascomicetes, que producen distintas estructuras dentro de la raíz colonizada. Pueden ser, eh, pueden generar hifas septadas, muy melanizadas, marrones, en el interior radical, y formar algunas estructuras de resistencia que son estos microesclerosios. Son las estructuras características de estos hongos DCE, endofitos septados oscuros, por sus siglas en inglés. Estos hongos se los aparecieron hace muy poco tiempo, digamos, hace unas décadas, y se los ha estudiado en un montón de asociaciones y se ha visto que hay efectos positivos sobre los hospedaje. Es decir, hay transferencia de nutrientes desde la rizósfera hacia la planta, solubilizan fósforo, pueden utilizarse como agentes de biocontrol y pueden producir compuestos volátiles y no volátiles que influyan tanto contra patógenos, ¿sí?, o promoviendo el crecimiento vegetal. Estos hongos constituyen uno de los hongos menos estudiados a nivel mundial, ¿sí? Y pueden permanecer en el suelo de forma saprofítica, es decir, vía libre, y en algún momento del ciclo de vida asociarse a una raíz. Entonces, cuando se asocia a la raíz, es donde se produce el intercambio con la planta. La planta le dará carbono, al igual que ocurre con las micorrizas, y el hongo DCE, septado oscuro, hará todas sus funciones en la rizósfera, mineralizando materia orgánica, y de esa forma traslocará nutrientes hacia la raíz. Estos hongos también tienen tolerancia al estrés. Se han encontrado plantas o en ambientes que no pueden soportar las micorrizas, por ejemplo, bajos pH, condiciones de salinidad extrema,
suelos bastante extremos, ambientes bastante extremos, se han encontrado plantas que están colonizadas por estos hongos DSE, es decir, son hongos que toleran el estrés. Bueno, fundamentalmente, ¿por qué? Y porque tienen sus hifas muy mineralizadas y por lo tanto pueden secuestrar los metales. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos trabajando en algún suelo minero o ambientes con elevadas concentraciones de metales pesados, y tienden a neutralizar las especies reactivas de oxígeno. Entonces, cuando una planta está inoculada con hongos DSE, tiene una respuesta relacionada a mecanismos de defensa vegetal, a propiedades hidráulicas y intercambio de iones y menor translocación de metales pesados hacia los tallos. Vamos a entender un poco más este tema. Las plantas que están inoculadas con este tipo de hongos tienen una nutrición mejorada, como les comentaba, ¿no? Las plantas le otorgan carbono y el hongo le otorga nutrientes. Tienen también una protección contra metales, es decir, el metal queda retenido en el suelo rizoférico y no se trasloca a la zona, hacia la zona cultivable, ¿no? En la parte aérea de la planta. Ya sea porque el metal queda retenido en la hifa o queda retenido en la raíz. También otorga tolerancia a salinidad y, perdón, a condiciones a sequía y salinidad. Incrementa la conductancia estomática. Hay un apoyo a la fisiología vegetal. Y todos estos efectos se están dando cuando una planta está colonizada por un hongo DSE. Por ejemplo, se incrementa el contenido de clorofila, se aumenta la actividad fotosintética, la producción de osmolitos, producción de fitohormonas. Hay trabajos que hablan sobre AIA, ácido abscísico, producción de enzimas antioxidantes, producción de metabolitos secundarios, promotores de crecimiento vegetal, o metabolitos secundarios que inhiben el ataque de patógenos. Ahora, ¿qué pasa cuando una planta no está asociada? O sea, si usamos un experimento, una planta asociada a un hongo DSE particular versus una planta no asociada, vemos que esta tiene más clorosis, hay un daño oxidativo que no puede contrarrestarse y hay pérdida de agua fundamentalmente por transpiración. Es decir, que este tipo de hongos que no están muy estudiados, ¿sí? Que hay mucha referencia bibliográfica en cuanto a actividades de investigación, pero muy poco a nivel productivo, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque los podemos cultivar. Podemos propagar este hongo de una forma que ya conocemos, que se hace con otro tipo de hongos, que se hace con penicillium, que se hace con tricoderma. Ya conocemos el sistema de producción. No es tan complicado producirlos a gran escala como si podría llegar a ser un inóculo bueno de hongos formadores de micorriza muscular. Bueno, hemos hecho trabajos sobre la tolerancia de estos hongos a agroquímicos. Sabíamos que estos hongos tienen muy buena tolerancia a ambientes extremos, pero ¿qué pasa cuando el ambiente está bastante impactado por prácticas agronómicas convencionales? Como por ejemplo la utilización de herbicidas, fungicidas o insecticidas. Bueno, en muchos casos vimos que estos hongos pueden no solo tolerar las dosis convencionales, sino que pueden tolerar la dosis doble del agroquímico. Incluso en algunos casos estos hongos pueden tolerar hasta 10 veces la dosis agronómica utilizada. Es decir, son muy tolerantes a condiciones ambientales extremas. También hicimos trabajos en la solubilización de fósforo. Nosotros sabemos que la disponibilidad de fósforo en el suelo es bastante estrecha, ¿no? En un rango de pH más o menos entre 6 y 7. ¿Qué pasa cuando el fósforo está, cuando el pH del suelo está en pH más altos? Bueno, el fósforo queda retenido por el calcio y cuando está a pH más bajos estará retenido al hierro y al aluminio. Entonces, estos hongos tienen potencial de utilizarse como biofertilizantes, es decir, captar o solubilizar el fosfato que no estaría disponible para las plantas. La respuesta es sí. Hicimos un estudio en donde vimos que analizamos distintas especies, géneros y especies de hongos DSE aislados de trigo, de Panicum coloratum y de Cloris gallana, y vimos que pueden solubilizar
fosfato de calcio, fosfato de hierro y fosfato de aluminio. También hay numerosos trabajos en donde se ve el efecto que tiene este tipo de hongos contra patógenos. En esta imagen yo les muestro unas placas de Petri de dos hongos DSE distintos contra Fusarium graminearum y contra Fusarium oxysporum. Claramente se observa un halo donde está la flecha marcada, que es un halo de inhibición. Es un halo donde ya el hongo patógeno no puede crecer porque hay metabolitos que está liberando el hongo DSE y están contrarrestando el crecimiento del patógeno. En las figuras de abajo vemos el peso seco, en este caso de la planta, no inoculada, inoculada con patógeno y el hongo DSE e inoculada con el hongo DSE. El peso seco se aumenta cuando la planta está inoculada con el hongo DSE, independientemente si está infectada por Fusarium en este caso. ¿Y qué pasó con la incidencia la severidad de la enfermedad? Bueno, claramente las plantas que estaban infectadas solamente con el patógeno tuvieron una severidad muy elevada y las que fueron infectadas con el patógeno, pero además inoculadas con el hongo septado oscuro, tuvieron una severidad muy inferior. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estas asociaciones que se dan en la raíz? ¿No? Vimos dos hoy: hongos DSE, raíces de las plantas, y hongos formadores de micorrizas arbusculares y raíces de las plantas. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Bueno, primero utilizar estos biofertilizantes, ¿no? Empezar a utilizar este tipo de productos que existen hoy en el mercado. No tanto con los hongos DSE, todavía no se han desarrollado, o al menos que yo tenga conocimiento, eh, productos comerciales a base de este tipo de hongos, porque la respuesta es eh, contexto dependiente, ¿no? Entonces, empezar a utilizar este tipo de productos y no solamente utilizar bacterias promotoras de crecimiento vegetal, sino darle el lugar a los hongos que se merecen, favorecer la diversidad de microbiana en el suelo, ya sea, por ejemplo, utilizando cultivos de cobertura o rotando cultivos, y también haciendo un manejo consciente del ambiente, por ejemplo, utilizando prácticas de labranza mínima o labranza reducida. Así que bueno, espero no haberlos llenado de información o aburrido en este tiempo. Espero no haberme excedido. Muchas gracias. Perfecto. No, la verdad que fue un montón de información súper interesante. Pero no, estamos bien, estamos bien. Nos pasamos quizás unos minutos, pero te escuchaba ahí muy claro y dije, bueno, lo voy a dejar 10 minutitos más que sigamos porque seguía la temática, seguía el tema de las DSE, que bueno, que llegaron un poquito más tarde. Hay una pregunta de Fernando Valenti en el chat que consulta cuánto tiempo tarda el hongo desde que germina la espora hasta que forma el arbúsculo, cuando estabas hablando al principio de las micorrizas arbusculares, fue la pregunta. Bien. Bueno, eso depende, la respuesta depende, ¿no? En realidad, si la planta está en crecimiento activo, aproximadamente con 15 días, 20 días, ya empieza a haber una asociación con el hongo formador de micorrizas, y quizás un poquito más ya tendríamos arbúsculos. De todas formas, si la pregunta implica, digamos, tiene que ver con el establecimiento ya es total, bueno, la respuesta es no. Eso requiere un periodo de tiempo un poco mayor, ¿no? Pero me refiero a que una gran proporción de raíces esté micorrizada, a eso voy. Pero ya con ese periodo de tiempo que les comenté, ya hay un establecimiento de la simbiosis, 15 o 20 días. Buenísimo. ¿Hay alguien que quiera abrir el micrófono para hacer algún comentario o alguna pregunta? O también lo que es interesante si alguien quiere contar una experiencia o si hacen uso, ¿no? de estas técnicas para, para las plantas, para sus cultivos o para el lugar en el que desarrollen su actividad. Eh, es bienvenido y pueden activarlos. Mientras tanto, voy a hacer otra pregunta. Ah, bueno, a ver.
Levantó la mano Miriam. Miriam, la palabra. Hola, buen día, muchas gracias. Muy clara la información y te quería preguntar porque sobre el uso de enmiendas, viste que está muy relacionado el tema del compostaje, porque yo veía que ninguna práctica por sí sola, vos lo mencionaste, resuelve un problema porque estamos hablando de suelo, ¿no es cierto? Entonces, el compostaje hecho con, por ejemplo, con algunas plantas o con plantas específicas del cultivo. ¿Vos creés entonces que podemos aportar a esos hongos si aplicamos un compost realizado con los mismos rastrojos de un cultivo, por ejemplo? Sí, totalmente. Es complementario y suma todo lo que vos puedas aportar al estado nutricional, a fomentar la agregación del suelo de una forma, digamos, no convencional, me sale decirte, ¿no? Como puede ser el agregado de algún fertilizante convencional, eh, favorece a este tipo de hongos. Vos pensás que un laboreo en el suelo genera rotura de hifas. Eso ya está, digamos, es perjudicial para este tipo de hongos. Ujú. Eh, y el agregado de fertilizantes en cantidades importantes también tienden a hacer que las plantas se colonicen menos. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, ¿no? Hay un costo para la planta de pérdida de fotosimilados para mantener a esta comunidad fúngica. Entonces, ¿por qué daría la planta fotoasimilados cuando está bien nutrida? Sería la pregunta. Así todo, vemos en muchos casos que cuando las condiciones ambientales son buenas y hay disponibilidad de nutrientes, las plantas las descalzamos, las tenemos y están colonizadas igual. ¿Por qué puede ocurrir esto? Y bueno, porque los beneficios de esta simbiosis, estoy hablando puntualmente de las micorrizas arbusculares, son tan diversos que puede ser por mayor absorción de agua, puede ser por protección contra patógenos, otras cosas. Entonces, eh, sí, la respuesta es sí a tu pregunta. Podemos utilizar este tipo de productos con, por ejemplo, enmiendas. Sí. Mm. Gracias. Te hago algunas consultas más. Fede, bueno, consultaba Karina si los bioinsumos se pueden encontrar de manera comercial. Hay, bueno, ahora obviamente comentanos, Federico, pero bueno, hay varias empresas, ¿no? que ya se comercializan en el marco también de que a partir de SENASA eh, se reglamentaron, ¿no? Nosotros tenemos desde CEPI algunos acuerdos con empresas con las que estamos hablando mucho sobre la temática de insumos, de Ujú. bioinsumos, porque está generando muchísimo interés. Es un tema que lo vamos a tratar, lo vamos a seguir tratando para que estén atentos y atentas también a más charlas de este tipo. Y porque también, antes de pasarte la palabra, Federico, aprovecho en este momentito para comentar que en el CEPIA está organizando para fin de año un congreso, para quienes no lo saben, que es el primer congreso en el marco de 80 años de CEPIA, que es el Congreso Bioagroindustrial de Argentina. Y va a haber un panel donde vamos a estar tratando estas temáticas. Y bueno, y Federico es una de las personas que se va a sumar también a disertar. Y bueno, y también va a haber algunas personas de empresas de bioinsumos que van a venir a participar, así que bueno, todos invitados, pero bueno, comentanos, Fede, vos qué opinás sobre esto. Mira, con respecto a inoculantes base de hongos septados oscuros, no conozco. Al día de hoy no conozco ninguna empresa que esté trabajando efectivamente en producir un inoculante a base de un hongo DSE. Lo cual es muy extraño, ¿no? Porque eh, hay un montón de bibliografía donde se sostiene los efectos benéficos de este tipo de hongos con las plantas. Lo que pasa es que muchas veces hay respuestas que no vemos, ¿no? Porque puede ser que yo coloco un producto a un experimento y no veo respuestas. Bueno, pero quizás no veo una respuesta en esas condiciones.
Pero si yo cambio las condiciones, por ejemplo, lo hago un suelo más salino o disminuyo la cantidad de nutrientes de ese ambiente, ahí empiezo a ver las respuestas. Entonces, como toda biología, es contexto dependiente, ¿no? Así que bueno, eso es importante mencionar. O sea, con hongos de C, ningún producto hasta ahora. Con respecto a micorrizas, hay un montón de productos. Yo ahí en una de las diapos les metí un montón de imágenes de productos que se comercializan, algunos en Argentina y otros en el exterior. Pero la realidad, siendo sincero, la gran mayoría de estos productos son de base sólida, lo que hace que hace incierta, como les comentaba, la viabilidad de esos propágulos, así que habría que analizarlos. Nuestra experiencia, al menos, es cuando analizamos algunos inoculantes, no fue muy buena, pero sí empezaron a aparecer estos inoculantes a base de gel, a base más líquida, en donde la viabilidad de las esporas y de los propágulos se mantiene. Entonces, creo que en los últimos años se va a venir, en los próximos años, perdón, se va a venir un gran avance en lo que sería el uso de inoculantes micorrízicos. Pero bueno, al día de hoy la verdad que no te podría dar una respuesta de que son muy, muy efectivos, ¿sí? No quiero desalentarlo, pero al día de hoy no he visto muy buenos inoculantes de micorrizas musculares. Lo que sí te puedo decir es que estos hongos están en el suelo, ¿no? Eso Y iba a ¿qué decir. podemos hacer nosotros? Claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Es tratar de fomentar a estos hongos en el suelo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, utilizando enmiendas, utilizando abonos, labrando menos la tierra, ¿sí? Haciendo rotación de cultivos. Todo eso que hagamos favorece a la simbiosis micorrízica muscular. Creo que la respuesta va por ahí. No, y promoviendo, ¿no?, las prácticas para que se puedan aislar, ¿no?, in situ y se puedan utilizar. Exacto, sí. Eso ya hay empresas y organismos estatales en España que se dedican a eso incluso. Aíslan hongos de determinada zona y generan un inoculante para esa zona, para ese cultivo. O sea, eso es lo Ah, que o sea, se debería presta el hacerse. servicio de darla muy bueno, Sí. claro. Es bueno y debe tener su costo, ¿no? Desconozco, pero hay, digamos, una interacción de investigación y empresa bastante fuerte que, bueno, empezaron a hacer este tipo de asociaciones que me parece muy, muy buenas. La verdad que sí. Bueno, hay una pregunta sobre si los hongos DSE pueden tener formulación líquida. Sí, podrían tener, a ver, déjame pensar, los hongos de CE. Estoy pensando, no, líquida no. Tendería más a pensarlo como una aplicación polvo, base polvo, tipo algún liofilizado de toda esa biomasa fúngica. La contra que tiene algunos DSE es que no generan estructuras reproductivas. Entonces, muchas veces los hongos DSE los vemos en una placa de Petri creciendo con un micelio oscuro, muy melanizado, pero cuando lo vemos al microscopio no hay estructuras, solamente hay hifas. Por lo tanto, eso sería una contra en cuanto a la supervivencia de este tipo de hongos en algún envase, ¿no? Algún producto ya a gran escala. Yo lo pensaría más como base sólida de un producto liofilizado, que de hecho se venden incluso un montón de productos de tricoderma que se venden de ese tipo, base polvo, digamos. Podría ser muy similar. O de penicillium también hay. Ahí va. ¿Y qué género se usa? Género de Pregunta. ese, ¿eh? Sí, ¿qué género de DSE se Hay usa? un montón, hay un montón. Como son las comicetes, hay un montón de géneros que están metidos dentro de este término endofito septado oscuro, porque el término es muy amplio, ¿no? Tiene que ser endófito, así que crezca dentro de la planta radical. Tiene que ser septado, así que las raíces tienen que tener tabiques y tienen que ser oscuras, o sea, tienen que ser muy melanizadas. Si cumple esos tres requisitos, nosotros lo podemos nombrar hongo endofítico septado oscuro. Y ahí tendremos que empezar a analizar qué efectos tiene cada cepa para promover el crecimiento vegetal y en qué condición lo realizan.
Por ejemplo, tenemos hongos de género Dreslera, de género Phyllocéphala, género Alternaria. O sea, hay un montón. Tengo una consulta, ¿se pueden utilizar trampas de arroz para estos tipos de hongos? Qué buena pregunta. Mirá, no te puedo responder, no lo sé. No lo sé. Sí, se reconocen muchísimo las trampas de arroz para tricoderma o para propagar algún hongo en particular. Eh, no lo, no he trabajado en eso, no te puedo decir. Gracias. Bueno, hay otra consulta que dice, bueno, excelente disertación. Y Federico, si podrías mencionar el panorama actual del empleo de micorrizas y nanopartículas en citrus. O bueno, si no llegas a haber trabajado sobre eso, podemos capaz compartir algún trabajo o hacer Sí. extensivo alguna información. Mirá, en cuanto al uso de micorrizas, fundamentalmente todo lo que sería los grandes, digamos, exportadores o productores de micorrizas son Estados Unidos, Italia, España, Alemania. Son grandes productores de productos a base de micorrizas. Eso por un lado. Y te puedo decir que se han incrementado, creo que hay un trabajo realizado en el 2022 que analizó hasta 2017 cómo incrementó la importancia de los hongos formadores de micorrizas en el mercado europeo. Y se vio un crecimiento casi exponencial, te diría. O sea, se utilizan muchísimo y se utilizan fundamentalmente cultivos intensivos. Con respecto a las nanopartículas, mira, acá hay dos librerías, dos bibliotecas, te diría. Hay muchos trabajos en donde se evidencia un efecto sinérgico, ¿no? Donde las nanopartículas parecerían no tener algún efecto negativo en relación al establecimiento de la simbiosis, y en otros se vio que pueden ser perjudiciales para las hifas de este tipo de hongos. Así que ahí la respuesta es dependerá de qué, y bueno, del tipo de partícula. Por ejemplo, hay muchos trabajos con partículas de plata, partículas de cobre, que sí se han visto efectos perjudiciales, ¿no?, en la comunidad microbiana del suelo, no solo micorrícica, sino también bacterias, incluso promotoras de crecimiento vegetal. O sea, eso habría que tenerlo en cuenta. Y después, nanopartículas de otro tipo, como pueden ser nanopartículas de zinc o de cobre, perdón, de cobalto, molibdeno. Bueno, habrá que estudiarlas en particular. Pero bueno, yo creo que tanto el uso de bioinsumos como el uso de nanoinsumos va a ir de la mano. En los próximos años se van a utilizar ambos. El tema va a estar cómo hacemos compatible estos dos tipos tan distintos de insumos. Y En justo que citrus no tengo experiencia. Justo que mencionás lo de cómo hacerlo compatible, consultaron que algo mencionaste en relación a esto, en cómo interaccionan las micorrizas con los rizobios en leguminosas y si hay algún orden de aplicación recomendado. No, bueno, el rizobio se aplica en la semilla, ¿no? O sea, uno peletea la semilla con inoculante líquido en general, o incluso ya hoy viene ya la semilla ya preinoculada, ¿no? Uno compra la semilla preinoculada, entonces ya el rizobio viene directo a la semilla o la forma de aplicarlo es directo a la semilla. En el caso de las micorrizas, si los interesaría trabajar con el gel, que es el que más recomiendo por una cuestión de mayor supervivencia de propágulos, eso puede ir por riego, o sea, no habría ningún problema. O sea, primero la semilla se embebe con el inoculante de rizobio y después con el inoculante micorrícico. Y si vamos a trabajar con base polvo, bueno, habrá que colocar el inoculante micorrícico en el sustrato en el que vamos a trabajar. Bien, hay una consulta bastante específica. A ver, la leo. Dice, ¿realizaste algún ensayo con frutales como olivo, obteniendo respuestas favorables en cuanto a propiedades organolépticas e inhibiendo la propagación de bacterias sistémicas? No, lamentablemente no. O sea, mi experiencia está en el uso de estos hongos en cultivos más de tipo extensivo, ¿no?
soja, trigo fundamentalmente. Sí. Claro. No sé si Patricia, que fue quien hizo la pregunta, quiere agregar algo o hacer algún aporte. Esta pregunta bastante específica. Cualquier cosa tenés lugar. Y por ahora, bueno, no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, entonces siendo ya casi las 11:30, vamos a dar por finalizada la charla, si no hay más consultas. Y bueno, Federico, muchísimas gracias. La verdad que muy claro, mucha información. Esta charla, como les dije al principio, va a estar disponible para volver a ver en YouTube y si quieren ahí también pueden hacer comentarios. Y bueno, cualquier cosa ya tienen el correo, nos pueden escribir si necesitan información, si necesitan algún contacto que pueda acercar Federico, nos escriben, ¿sí? Así que voy a dejar de grabar.